Amigos de Foro Económico Popular. Y hoy vamos a estar todavía con un nuevo tema, pero antes no podíamos dejar de comentar, antes de empezar este tema, el cambio que se está dando, inclusive increíblemente dentro de uno de los poderes del Estado, con respecto al tema de la guerra irregular que se da en el norte del país contra este grupo, el EPP, ¿verdad? El Ejército del Pueblo Paraguayo, el Ejército de Mariscal López y el ACA. Ahora, por ejemplo, se da de parte del ministro Wahab de buscar algún interlocutor para un eventual diálogo con dichos grupos armados, Bueno, evidentemente es la novedad a la seguidilla de shock que se fueron dando en esta semana. Primero fue el hallazgo del cadáver del productor Abraham Fer, la liberación de los dos ciudadanos menonitas ahí que me olvidé los nombres de ellos debido a que están en alemán y es un poco difícil recordarlo. Y tercero, el tema de los audios, ¿verdad? Justamente el tema de los audios fue acallado por el hallazgo del cadáver del productor Abraham Fer. Bueno, y ahora, por ejemplo, el tema de la campaña presidencial, ya donde el candidato Mario Abdo Benítez dice que, bueno, hay que, vamos a decir, apretar a la juventud con el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Que es un precepto constitucional. Bueno, y entonces queríamos nomás comentar este punto desde el punto de vista, porque yo también caí en la euforia del tema, pero después me puse a pensar, y como yo estoy haciendo, o sea, esta serie Armas Tranquilas para Guerras Silenciosas es una serie ilimitada, de acuerdo a un tema vamos a ir comentando. Y bueno, entonces yo dije, bueno, muy bien, ¿por qué en este momento tan, vamos a decir, convulso, volvemos a poner el tapete de un tema que ya está establecido en la ley? Y entonces yo pensé, bueno, alguien estará queriendo hacer un gran negocio en el ejército para poder, vamos a decir, tener un lucro con el desconcierto social. Y bueno, evidentemente el tema del servicio militar obligatorio evidentemente va a causar un shock a nivel económico, debido a que muchas empresas donde hay gerentes y hay jefes que son, vamos a decir, reservistas, van bueno, darle menor escalafón a las personas que objetaron, que son objetores de conciencia. Entonces, evidentemente, ¿qué va a pasar con esa empresa? Va a atender, de repente ese empleado es muy bueno y va a irse a otra empresa, y en la otra empresa tal vez no sea eso lo fundamental, igual no va a lograr el objetivo de aumentar la productividad, ¿verdad? Eso queríamos decir así, porque el objetivo es económico. Entonces, que alguien está queriendo vender uniformes, botas, armas, camiones, tanques al ejército. Entonces necesita que la clase política considere, bueno, vamos a tener ¿cómo se dice? Un nivel
alto de concreción. Y bueno, evidentemente eso sería un poco analizando desde el punto de vista de este documento, de este folleto, Armas tranquilas para guerra silenciosa. Esto fue elaborado por la Marina Americana durante el periodo de la Guerra Fría, tomando como ejemplo los sistemas desarrollados por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de utilización de recursos y del Ministerio de Defensa británico. Entonces, evidentemente, con la aparición de los medios informáticos, le dieron fondo a este folleto. Y bueno, entonces analizando desde el punto de vista puramente militar, porque este documento es un documento estratégico militar norteamericano, aplicado a determinados en Estados Unidos y todos sus aliados y no aliados. Entonces, bueno, ellos crean una necesidad, por ejemplo, de expandir las ventas a las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces para esas ventas se necesita aumentar la demanda de personal y la demanda de equipos. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Que en las mismas empresas privadas se exija tener ese documento prioritario. Y entonces, ¿qué pasa? O los que no tienen ese documento quedan de alguna forma relegados en dicha empresa. Bueno, el objetivo de eso va a ser de que no se logre uno de los 5 mitos o 6 mitos del Paraguay, ¿verdad? Que nosotros ahora somos la China del Mercosur. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento económico está por encima de los países limítrofes, ¿verdad? Uno de los mitos es el crecimiento económico. Por supuesto, el crecimiento económico paraguayo está por encima del 3,5, del 4% anual cada año. El segundo mito es el tema de ser aliado a los Estados Unidos. Creo que ese es un mito que va a pasar muy rápidamente ahora con los problemas que tiene México, El Salvador y Colombia y Perú, que son realmente los aliados de Estados Unidos. Este mito de Paraguay aliado de Estados Unidos ya es perimido. El tercero, la base en el Chaco. Por supuesto, la base en el Chaco va a continuar desactivada. Y para eso entonces, bueno, ellos saben de que esa base va a estar desactivada, entonces hay que aumentar el personal militar para justificar esa base, usando armas silenciosas para guerras tranquilas. Después dice, el baluarte de la libertad. O sea, nosotros somos más democráticos que nosotros podemos dar ejemplo a determinados países bolivarianos como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que nuestro sistema democrático de 28 años es mucho más eficiente o mucho mejor, ¿verdad? Sería así. Y otro punto también es el famoso apoyo a Israel, muy difundido entre la comunidad bibliaísta, evangélica, mesiánica, digan el nombre que sea. Bueno, evidentemente son los representantes del modelo globalista americano en su fase, en su fase espiritual. Porque estos sistemas globalistas tienen un componente económico, un componente político, un componente espiritual y un componente cultural. Entonces el apoyo a Israel sería así. Los que están en este momento en el esquema americano global, ¿verdad? Y que es su componente espiritual, que justamente ahora Trump lo está moviendo fuertemente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que seamos el aliado de Estados Unidos. El aliado de Estados Unidos va a ser cuando nosotros tomemos carta en el asunto
de el, ¿cómo se dice?, de el proceso de abandono de las fronteras y el combate efectivo a las bandas criminales narcotraficantes y el tráfico de drogas. Y el último punto que podríamos decir de estos mitos, ¿verdad?, es el tema, el apoyo a Israel también es un detalle. Ahora hubo esta masacre de Parkland. Ese es lo que le ocurre a un país cuando ese país apoya a un gobierno de Israel que Tel Aviv, su actual capital administrativa, es el paraíso de el LTBG. Entonces, muy bien, ahí matamos ese mito. Y el último punto, diríamos nosotros, el tema, vamos a decir que Paraguay es el país bendecido espiritualmente. Por eso es también otra teoría que viene, vamos a decir, una teoría adventista burdamente adaptada al Paraguay, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es otra influencia del sistema globalista de corte americano. Hay que recordar que los sistemas globalistas son Estados Unidos, corte americano, la Unión Europea, Rusia, China y el califato. Entonces, evidentemente, estos sistemas globalistas están penetrando a través de los medios de comunicación en Paraguay, porque hoy en día están de moda también las novelas turcas, estas últimas que están pasando por Telefuturo. Entonces hay todo un aparato globalista que está disputando el Paraguay. Y queríamos nomás eso para terminar nuestro comentario de que este proceso que se dio ahora en el caso del servicio militar, o sea que darle fuerza al servicio militar no es nada más que otra táctica de las sociedades secretas en Paraguay, que se disputan dos corrientes. Los objetores de conciencia, por un lado, que es un grupo más laico, o sea, una masonería laica, y el otro, una masonería más espiritual conservadora. Entonces, bueno, el grupo que defiende los derechos humanos, las logias de derechos humanos y las logias militares que se disputan, y justamente así aplican armas silenciosas para guerras tranquilas en el Paraguay. Porque si realmente fuera desde el punto de vista patriótico, estas Fuerzas Armadas lo enfocarían de otra forma totalmente distinta, apelando a los componentes espirituales auténticos del Paraguay. Entonces es muy difícil que se adapten a un esquema del catolicismo, o que se adapten a un esquema de la patria, porque estos responden a esquemas extranjeros, norteamericano, chino, ruso y europeo, y del estado del califato. Esos esquemas en este momento están, vamos a decir, buscando acólitos en Paraguay. Entonces eso queríamos decir en nuestra serie de videos Armas tranquilas para guerras silenciosas. Adiós. Estaremos siempre en Foro Económico Popular. Adiós.